Muchas gracias, Denise, por abrir este Foro Internacional de Eficiencia Energética. Mi nombre es Juan Pablo Díaz y los voy a estar acompañando como moderador de este primer bloque de este conversatorio sobre el presente y futuro de la eficiencia energética, y vamos a tener una visión contrastada entre América Latina y Europa, y vamos a estar conversando en esta primera parte sobre las tendencias, sobre el futuro, el presente de lo que está pasando hoy en temas de eficiencia energética. Y para esto tenemos hoy dos invitados especiales con una amplia experiencia en el tema. Por un lado tenemos a Dafna Siegert. Dafna es Advisory Service Partner y Energy Segment Leader en EY, Ernst Young en Colombia, experta en la industria energética en América Latina, y ha participado de varios proyectos, importantes asesorías enfocadas, varias de ellas, a las energías renovables. Hola, Dafna, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, Juan Pablo, un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Y por otro lado, para la parte más Europa, España, tenemos a Óscar Barrero, es socio de la división de consultoría de PricewaterhouseCoopers en España y ha asesorado principales compañías del sector de energía y utilities, especializándose en los mercados energéticos y estrategias de optimización y mejora de las eficiencias operativas. Para ti, buenas tardes, Óscar, desde España, y muchas gracias por estar hoy aquí. Buenos días para vosotros y buenas tardes para España, y por supuesto muchísimas gracias por contar conmigo en este foro. Bueno, muchas gracias, Dafna y Óscar. Como les comentábamos, la idea es tener, digamos, una conversación muy dinámica con todos ustedes, los participantes a este foro. Por lo tanto, pues voy a empezar yo con algunas preguntas muy generales para Dafna y para Óscar, para ver un poco la visión desde estas dos perspectivas, América Latina y Europa, pero los invitamos nuevamente a ustedes a hacer sus preguntas que estaremos recibiendo en línea y poderlas transmitir a nuestros panelistas. Y recuerdo entonces nuevamente, lo pueden hacer a través del código QR que está en el lado derecho de la pantalla. Pueden escanearlo con su celular, o pueden hacer también ingresar a slido.com y poner el numeral conversatorio Veolia en el espacio que dice ingresa el código, y estaremos recibiendo todas sus preguntas para transmitir a nuestros panelistas. Bueno, vamos a empezar entonces con ustedes, Dafna y Óscar. Se habla hoy, digamos, mucho de transición energética, viene siendo, digamos, un tema en la agenda cada vez con mayor relevancia posterior a esta situación de pandemia. Creo que ha tomado todavía mayor relevancia el tema en las distintas agendas de los países a nivel global. En Europa tenemos todo este tema de Green Deal que acaba de ser, digamos, lanzado. Bueno, ya se lanzó hace un tiempo como, digamos, programa de reactivación verde, y en cada uno de estos programas hay un bloque, pues seguramente muy grande en energías renovables, y vemos que aquí es parte, digamos, de la agenda y se habla mucho de ello, pero también hay un capítulo de eficiencia energética. Y queríamos saber un poco, y empiezo contigo, Dafna, cómo está este tema de eficiencia aquí en la región, qué tanta relevancia, cómo se está moviendo, en dónde hay más, dónde hay menos. Parece ser menos sexy que las renovables, pero creo que hay cosas ahí interesantes. Cuéntanos un poco. Claro que sí. A ver, digamos, como hablando del tema de transición energética y viendo, digamos, un poco hacia atrás, cuáles han sido y cuáles están siendo, digamos, como en la región, como los motores que impulsan, tal vez, digamos, como hablar de este tema y de realmente hacerse una pregunta que desde el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, diciendo que esto como parte de una política nacional y no simplemente como de una moda, sino claramente de una política nacional, pues llevamos tal vez unos 3 años hablando de todo el tema de transición. Entonces hay puntos que se convierten, digamos, como en esos disparadores de por qué hablar de este tema. Digamos, claramente desde Colombia, en términos de generación, pues el retraso de la entrada de Hidroituango ha hecho que todo este tema de renovables que ya
tiene una paridad de costos y que antes en Colombia específicamente y en la región, digamos, por ser un país de generación hidroeléctrica, el 70% de la capacidad instalada, pues era un tema que nosotros, digamos, no habíamos visto como una prioridad, dado que teníamos una matriz energética muy limpia. Y al tener, digamos, unos costos de generación competitivos con una generación hidroeléctrica, pues no era un tema en la agenda de Colombia, digamos, anteriormente. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que este proyecto importante de 2.800 megas, que ha estado retrasado, más la paridad de costos, pues ha hecho, digamos, que todo el tema de fuentes no convencionales solares y eólicas pues tenga una prioridad en la agenda, como les digo, desde el gobierno, desde el sector privado. Eso, digamos, tomando lo que tú dices de fuentes de generación. Ahora bien, empieza también, digamos, mucho el tema de respuesta de la demanda y de poner al consumidor final como un foco, como un centro dentro de esa transición energética. Entonces, digamos, se habla de unas fuentes no convencionales desde el punto de vista de generación, pero también hay un cuestionamiento muy alto de ¿y la demanda qué? Y ahí entra, digamos, el tema de eficiencia energética como un impulsador importante y el cliente como un foco. Yo creo que nosotros llevamos unos 20 años hablando siempre del sector, incluso en el lenguaje del sector. Utilizamos un lenguaje muy técnico que es muy difícil de entender, digamos, a quienes nos están escuchando. Y cada vez más, y tal vez pintaremos un hito de esos hitos que ponemos en el sector, como en estos años, los 2020, 2025, donde la demanda tuvo un foco importante. Y ahí, Juan Pablo, pues la eficiencia energética se vuelve tal vez, digamos, como el centro, porque pones a la demanda a entender el uso de sus energéticos, a entender, a volverse no simplemente un pagador, sino a volverse un cuestionador de qué es lo que estoy pagando, cómo puedo hacer uso eficiente de mis recursos energéticos y seguramente pues se vuelven, digamos, servicios como un Energy as a Service, como una tercerización de los servicios, que seguramente lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero digamos el foco de lo que se está viendo en términos de consumo. Entonces, para resumirte mi respuesta, digamos, confluyen dos temas. Digamos, el problema de Hidroituango, te estoy hablando específicamente en el caso de Colombia, más la paridad de costos y una generación, digamos, desde el lado de la oferta muy competitiva en fuentes no convencionales que empuja el tema de transición energética. Y dos, un foco importantísimo en el cliente y el tema de eficiencia energética como una respuesta desde ese foco de cliente en ese tema de transición energética. Perfecto, muchas gracias. Y Óscar, entonces ahora desde el otro lado del océano, cuéntanos un poco cómo son las cosas allá. Bueno, en Europa sabéis que tenemos un marco de unos objetivos de transición energética, ¿no?, marcados por las directivas europeas, que establecen 3 objetivos que la realidad es que han ido compitiendo entre sí, ¿no?, buscando un objetivo final que es la sostenibilidad y la descarbonización. Pues había 3 objetivos, como eran la reducción de las emisiones, la introducción de renovables y la eficiencia energética, que de alguna forma los 3 objetivos buscaban esa fórmula final de reducción de las emisiones, ¿no?, de descarbonización. La eficiencia energética, sobre todo desde la crisis económica que vivimos a nivel mundial a partir de 2008, se produjo un impulso muy fuerte en la eficiencia energética, sobre todo en Europa y sobre todo en la industria. De hecho, en cualquiera de las energías que pienses en demanda final, en casi ninguna de ellas se ha vuelto a niveles previos de esa crisis, y no es porque económicamente no hayamos vuelto a niveles previos de la crisis, sino porque eso fue un impulso muy fuerte para que se introdujera en eficiencia energética como una palanca de competitividad, ¿no? Y eso nos encontramos ahora en un momento muy distinto, ¿no?, en el que yo creo que, sobre todo en el último año, 2 años, hemos visto como 4 factores muy estructurales que se han acelerado, y se han acelerado de forma bestial, y luego 2 factores quizás más coyunturales que también hay que entenderlos, como es la crisis del COVID y los fondos europeos, ¿no? Empiezo, si os parece, por los estructurales. Creo que hay uno
que se recogía muy bien en la introducción, ¿no? En el vídeo de introducción de la jornada, que es la ambición, la creciente ambición que hay por el objetivo de descarbonización y el reciente compromiso acelerado que estamos viendo por parte de las grandes empresas en asumir compromisos de net cero ya muy claros y además en un corto plazo de tiempo, ¿no? Entendiendo corto plazo de tiempo, cómo estamos pasando de objetivos a 2050, cómo muchas compañías lo están trasladando ya a 2030, ¿no? Y esto no es un tema, digamos, cosmético, como alguien puede pensar, o de cara a la galería. Es que estamos viendo que tiene unos fundamentales muy fuertes, ¿no? El primero de ellos es el propio consumidor. Estamos viendo en sectores, como puede ser el sector turismo, por poner un ejemplo, que sabéis que en España tiene un peso muy específico, en el que hay estadísticas muy claras en las que hablan que más de un 80% de los consumidores buscan destinos sostenibles y solo un 30% lo encuentran. O más de un 90% de clientes que estarían dispuestos a pagar más por un destino más sostenible. Es decir, el consumidor ya lo está demandando, incluso es capaz de pagar por ello, lo cual es un tema importante, ¿no? Y segundo, un tema que creo que está revolucionando claramente es también la presión del mundo financiero. Es decir, los inversores solo quieren invertir en activos sostenibles. Cuando estamos hablando de sectores como puede ser el sector hotelero, los centros comerciales, el real estate, las oficinas, son sectores que al menos en Europa y en particular en España han sufrido muchas transacciones en el mercado. Y la sostenibilidad, el tener una hoja de ruta clara de descarbonización, la eficiencia energética, son palancas que afectan claramente al valor de la transacción. Es decir, son temas que están ya ahí. Con lo cual, clientes, mundo financiero, le está metiendo mucha presión a acelerar las agendas de descarbonización y, evidentemente, la palanca de eficiencia energética es una palanca importante, ¿no? Otro factor estructural para mí es el tema de las tecnologías. Cuando digo tecnologías, tecnologías energéticas. Yo creo que nunca hemos tenido tantas alternativas tecnológicas competitivas. Es decir, las renovables tradicionales, la eficiencia energética tradicional, pero es que tenemos la metanización, el hidrógeno, es decir, tenemos muchos elementos que nos permiten también ser más ambiciosos, ¿no? Porque antes, muchas veces, el ámbito de actuación quedaba limitado a determinados usos energéticos, a determinado tipo de clientes. Ahora la no disponibilidad de tecnologías ya no es una excusa y cada vez tenemos más alternativas tecnológicas competitivas en coste, ¿no? Le añadiría la digitalización. La digitalización no tanto desde un punto de vista de lo que puede ser el tema de la aplicación del Big Data o la inteligencia artificial a cómo optimizar la gestión de la demanda. Estamos hablando de un factor ahora nuevo que se introduce, que es la trazabilidad. Es decir, el cliente quiere tener trazabilidad de cuál es el impacto, la huella energética del uso que hace de los productos y los servicios. Estamos empezando a ver hoteles que cuando el cliente hace el checkout de la habitación, el hotel es capaz de decirle instantáneamente cuál ha sido su huella en su estancia y cuáles han sido las actuaciones que ha hecho el hotel para reducir esa huella. Para que el cliente sea consciente que toda la experiencia que ha tenido en el hotel ha estado alineada desde el sensor de la temperatura de la habitación hasta la iluminación LED, todo orientado a reducir el impacto que pueda tener ese consumidor en el hotel, ¿no? Con lo cual, la trazabilidad y visibilizar la eficiencia energética al cliente se está convirtiendo en un tema importante y eso es digitalización pura y dura, ¿no? Luego hay un tema también digamos, que creo que también está para quedarse y se va a incrementar más, que es todo lo que tiene que ver también con las políticas medioambientales, sobre todo la fiscalidad medioambiental. En España en los últimos meses hemos vivido diferentes medidas de fiscalidad medioambiental o fiscalidad general con propósito medioambiental que está haciendo un cambio radical entre las estructuras tarifarias, cuando consumo la energía, es más barata la electricidad respecto a otros combustibles. Es decir, hay una clara señal de fiscalidad medioambiental para provocar cambios en el patrón de consumo del consumidor. Y esa discriminación entre los consumidores que son eficientes respecto a los que no, vamos a verlo de forma radical. Recientemente en España se han cambiado la estructura de tarifas y ha sido una revolución, porque de repente se ha incrementado mucho más el coste de cuánto supone poner la lavadora en una franja horaria u otra. Cosas que deberían de ser relativamente normales, pues ha sido una revolución, ¿no? Y se está cargando más o se está de alguna forma fomentando la electrificación. Claramente en Europa está siendo un vector, ¿no? La electrificación. Y luego los dos factores que creo que son coyunturales, pero son importantes, es obviamente el COVID. El COVID es verdad que ha dejado tocados en muchos sectores. Os podéis imaginar en España, en regiones en las que dependían mucho del turismo y del comercio, pues las caídas del GDP, del PIB, lo que llamamos aquí el PIB, han sido de más del 20%. Es decir, hay sectores que han estado totalmente paralizados, ¿no? Por el tema de la falta de movilidad pero, curiosamente, los grandes operadores lo han visto como una oportunidad, luego lo contaré más adelante, para hacer un revamping de sus activos
y teniendo en cuenta que los patrones van a cambiar, aprovechar la ventana de oportunidad para reposicionar sus activos. Y probablemente el patrón de uso de las oficinas va a cambiar, ¿no? Como consecuencia de este año que hemos vivido teletrabajo. Pues vamos a aprovechar para hacer los entornos de las oficinas distintos, más sostenibles y más atractivos para el empleado. Esto lo estamos viendo, es un punto muy positivo. Y por último, y por terminar ya, los fondos europeos. En Europa, los fondos europeos y los fondos de recuperación, estamos hablando de 750.000 millones, de los cuales la mitad es a fondo perdido. España se va a beneficiar con prácticamente 140.000 millones de euros, 70.000 a fondo perdido. Y eso creemos que si lo hacemos bien va a cambiar radicalmente la foto. Más de un tercio se va a dedicar al Green Deal. Hay actuaciones millonarias en actuaciones de eficiencia energética, autoconsumo y movilidad. Y creemos que también es la otra cara positiva, ¿no?, de la situación del COVID, y es que si aprovechamos bien esos fondos, pues vamos a cambiar muchas cosas en cuanto a lo que es nuestra eficiencia en el consumo energético. Vale, Óscar, muchas gracias. Entonces, retomo un poco el usuario cliente como centro hoy digamos, de la conversación y más desde la perspectiva ya no de la oferta, sino de la demanda. Sectores, como mencionabas, Óscar, en España muy importantes como el turismo. Y entonces me devuelvo un poco ahora aquí a América Latina contigo, Dafna, y posterior a este tema COVID y que las oficinas, digamos, que estuvieron desocupadas por tanto tiempo y ahora pareciera que poco a poco se están volviendo a retomar, digamos, la gente. ¿Qué segmentos o qué sectores tenemos aquí en el panel posterior a este? Hospitales, tenemos universidades, tenemos también temas de shopping malls como servicios posibles, aeropuertos. Bueno, hoy vamos a tener un foco en 3, pero ¿cuáles ves tú, digamos, Dafna, aquí en la zona América Latina pudieran ser esos segmentos, cómo se han comportado y qué dinámicas van a presentar o parecieran que van a presentar ahora post-COVID? Hay, Juan Pablo, digamos, una tendencia bastante importante en acercar la oferta y la demanda. Digamos que eso no solamente, digamos, en el sector energético, sino en función, digamos, de la descripción amplia de ciudades inteligentes y cómo hacer uso eficiente de los recursos acercando ofertas y demanda. Entonces, digamos, entendiendo ese contexto y contestando después tu pregunta, cada vez estamos viendo más, digamos, generación distribuida y distritos térmicos inclusive, que son, digamos, aquellos grandes focos de demanda que se reúnen para hacer un uso eficiente de la energía a través, digamos, como de una demanda consolidada. Poder poner, por ejemplo, aires acondicionados o sistemas de calentamiento que estén uniendo grandes edificios y oficinas y que pueda, digamos, prestarse un servicio a través de la consolidación, digamos, de esa demanda. Como les digo, ese esquema de servicios no solamente usado en el sector energético, sino siguiendo esa tendencia de cliente como foco y teniendo esa tendencia de cliente como foco, hacer uso eficiente, digamos, de los servicios energéticos. Ahora, en eficiencia energética y digamos, entendiendo un poco qué ha pasado en América Latina y por qué creemos que hoy hay un gran boom, digamos, como el tema. Yo creo que estamos como transicionando también de qué es el servicio que se ofrecía y cuál es el servicio que hoy estamos todos entendiendo. Yo creo que teniendo como referencia mucho a aquellos que van más adelante, ya nos contará Óscar, en América Latina, pero digamos que cuando empezamos a hablar de eficiencia energética en Latinoamérica, empezamos a hablar mucho de ahorros compartidos. Había una persona que hacía el CAPEX, hacía la inversión de esos servicios y le prestaba, digamos, ese servicio al usuario final utilizando el concepto de ahorros compartidos. Y ahí nos enredamos un poco en que si el ahorro hace parte del uso que yo hice eficiente, si hace parte del CAPEX, si hace parte que yo baje la demanda, digamos, utilizando tu ejemplo de servicios, o sea, de hoteles, de hospitales. Entonces, si la reducción de la demanda fue porque hubo una reducción, digamos, de la gente que asistió a los hoteles y eso nos ponía en una conversación complicada
quienes prestábamos el servicio o nosotros pues a través de una consultoría, quienes estábamos ayudando, digamos, a estructurar el modelo de negocio con el receptor y nos ponía, digamos, como en unas distancias distintas. Yo creo que hemos entendido incluso cuál es el servicio a prestar y ya les voy a desarrollar sobre eso. Y al entender, digamos, como el servicio, pues hemos vuelto a nuestro cliente y al prestador de servicio de eficiencia energética, pues coequiperos al prestar. Y creo que ese servicio que se ha prestado, pues es este Energy as a Service que ya les voy a contar. Seguramente Oscar también lo va a desarrollar porque lo hemos estudiado muchísimo, digamos, de ejemplos de países que van un poco más adelante que América Latina. Y lo que busca es tercerizar el servicio. Y tenemos, digamos, un modelo, yo creo que muy avanzado e importante, que es el servicio de telecomunicaciones. Ahí me quisiera detener un poco. Yo creo que nadie hoy piensa en tener antenas dentro de sus hoteles o de sus hospitales. Nadie. O sea, yo creo que ya está en el mindset de todo el mundo de que el servicio de telecomunicaciones se terceriza y de que hay unas empresas de telecomunicaciones que prestan ese servicio tercerizado a aquel consumidor de telecomunicaciones. Y está en ese mindset. Ellos, digamos, han seguramente actuado y yo vuelvo y tomo lo que te contesté en la primera pregunta y han estado mucho más centrados en el cliente que nosotros desde el sector energético. Nosotros en el sector energético, como les decía anteriormente, pues nos hemos enredado en tecnicismos y no hemos hecho un lenguaje común, lo cual ha hecho que nos hayamos demorado un poco más en, digamos, ese servicio que le estamos prestando al usuario final. Entonces, al entender el servicio de telecomunicaciones como una tercerización de servicio y tratar de hacer un símil, ¿eso cómo funcionaría en el sector energético? Es a quienes nos están oyendo, decirles, hay empresas que prestan servicios de tercerización en el sector energético y que ustedes podrían pagar es un fee mensual de ese servicio de tercerización. Y esas empresas, acá pues es una de ellas, Veolia, por supuesto, lo que hace es invertir y ellos están dedicados, digamos, de alguna manera a hacer uso eficiente de sus recursos energéticos porque ese es su conocimiento específico. Es muy difícil pedirle a un hotel, a un hospital, a un centro comercial, pues que entienda cuál es la tecnología emergente, cuál es, digamos, la optimización de sus servicios energéticos. Entonces, digamos, la prestación del servicio, Juan Pablo, que quería contestarte primero eso, se ha modificado y digamos que yo creo que entender qué es lo que necesita el usuario final en términos del servicio a prestar, pues ya es un plus gigante. Y ese servicio a prestar que nos veníamos confundiendo utilizando el tema de ahorros compartidos y que nos ponía de alguna manera a pelear, pues hoy entender que lo que se necesita es una tercerización de servicios, pues es maravilloso porque eso va a acercar muchísimo la oferta a la demanda. Eso uno. Y dos, ¿cuáles sectores? Me preguntaste también. Entonces, en sectores uno diría el sector terciario. Los que estamos acá en este foro claramente son los sectores primeros a empezar, digamos, con esta transición energética y con los temas de eficiencia energética. ¿Y por qué? Pues porque el uso que hacen todo este sector terciario en enfriamiento, en refrigeración, en calentamiento, digamos de alguna manera, pues es casi que común en estos sectores. Si uno se va al sector manufacturero es mucho más complejo, porque el sector manufacturero cada uno hace un uso distinto, cada uno utiliza un motor distinto. Entonces, el sector terciario tiene unas oportunidades de ahorro inmensas, unidas a lo que decía Oscar, a una cultura también que llama el uso eficiente y me parece súper interesante, Oscar, lo que planteaste de que uno pueda ir a un hotel y al salir le digan cuál fue su huella, eso me parece, digamos, súper valioso y creo que va súper orientado a lo que el consumidor final está haciendo. Entonces, resumiéndote, porque creo que me he alargado, resumiéndote, uno, entender el servicio, que es una tercerización, creo que es un ganador inmenso. Dos, entender
que el sector terciario es aquel, digamos, al cual está pidiendo incluso, digamos, que haya un uso energético correcto, y el terciario como el primer aliado en esto. Y 3, poder, digamos, en esa orientación al cliente, no quedarse solamente como con estamos modificando el uso, sino darlo a conocer, comunicarlo. Digamos que quien sea el receptor del servicio pueda entender claramente con esto que se está haciendo, cómo está contribuyendo. Y esto tiene pues un acelerador impresionante en COVID, que todos somos mucho más conscientes de lo que está pasando por ahí. Espero no haberlo alargado mucho, perdón. No, perfecto, Dafna, muchas gracias, súper interesante. Nos están llegando ya aquí unas primeras preguntas. Voy a trasladarle una aquí a Oscar puntualmente. La pregunta dice, ¿cómo ves la transformación ecológica? Y con ella, pensando en replicar mejores prácticas, ¿cuáles serían para ti los pilares a copiar y adaptar en nuestra zona América Latina? Bueno, a ver, yo creo que mira, cuando analizas nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con algunos sectores a la hora de entender realmente cuáles eran las recetas que mejor estaban funcionando, ¿no? Y a la conclusión a la que hemos llegado es que los productos que son más fáciles de estandarizar, con una propuesta de valor más clara, al final son los que más éxito tienen. Es decir, al final hay un 20% de las medidas que pueden tener un 80% del impacto, ¿no? Y ahí, me piden la expresión, hay que copiar. Es decir, y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque lo que estamos viendo cada vez más es muchísima colaboración cross-sectorial a la hora de compartir experiencias entre los diferentes clientes y extrapolar estas mejores prácticas al conjunto del sector, ¿no? Lo estamos viendo promovido por las asociaciones empresariales, lo estamos viendo también promovido por plataformas tecnológicas dependientes del gobierno que tienen un poco este propósito de buscar medidas, digamos, que puedan ser fácilmente estandarizables y extrapolables al conjunto del sector, ¿no? Y dentro de esa estandarización también, evidentemente, incorpora la parte de la financiación, ¿no? Yo creo que comparto totalmente la opinión de que la tercerización, en la medida en la que supone una compartición, al menos, del riesgo y un acceso fácil de financiación también para ejecutar los proyectos, pues está siendo una de las claves también para poder acometer los proyectos y poder acelerarlos, ¿no? Depende mucho del sector, ¿no? Pero evidentemente todo lo que tiene que ver con, empezando por el confort, fijaros que nosotros, no sé si ocurre lo mismo en América Latina, pero en el sector terciario en España es de los pocos sectores que la intensidad energética no es que se haya reducido, se ha incrementado. Mientras la industria ha reducido su intensidad energética y por cada punto de GDP que genera ha conseguido reducir el consumo energético equivalente, en el sector terciario ha ocurrido lo contrario. Y es que con un afán de dar un mayor confort y dar un mejor producto o servicio, eso se ha trasladado en un mayor incremento energético, ¿no? Y lo que estamos viendo ahí que hay una presión ahora importante de intentar desacoplar la actividad económica al consumo energético en el sector terciario, ¿no? Y eso es una palanca muy importante en el sector y que creo que quizás es el tema pendiente, ¿no? Que se puede dar un confort en un hotel a un usuario sin que sea un objetivo contradictorio respecto a que sea un consumo eficiente, ¿no? Y yo creo que eso es un tema en el que claramente hay que trabajar, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con el confort, la iluminación, la climatización, aspectos a lo mejor no energéticos, como puede ser también el ahorro del agua, la integración de las renovables, la valorización de los residuos, es decir, pero no son proyectos, vamos a decirlo así, tremendamente complejos tecnológicamente. Realmente son tecnologías muy maduras, muy estandarizadas y en la que las empresas que proporcionan los servicios fallan poco en el business case. Es decir, los paybacks están muy claros. Evidentemente, por eso las empresas también quieren entrar en ese modelo de compartición de riesgos, porque están muy seguros de que efectivamente la tecnología funciona y es capaz de garantizar esos ahorros, ¿no? Y luego yo creo que hay otro tema también importante y aprovecho, no está dentro de la pregunta, pero creo que es importante saber hay una cosa que está simplificando mucho también los modelos de contratos, sobre todo modelos de contratos tercerizados, y es que los paybacks se están reduciendo. Una de las complejidades que había antes en los contratos de servicios energéticos es que cuando eran inversiones pequeñas con un payback muy corto,
las empresas las hacían por sus propios medios, ¿no? Y pensaban en proyectos externalizados cuando los paybacks eran muy largos, con lo cual entrabas en unos contratos completamente muy complejos, con unas garantías muy fuertes, con unos protocolos de verificación y medida muy complejos. Ahora estamos viendo que los paybacks se reducen de forma muy significativa y puedes acometer proyectos de inversión con un impacto muy relevante con paybacks entre 5 y 10 años, que son plazos ya muy razonables para proyectos como puede ser de integración de renovables, de autoconsumo, de cambios de calderas, es decir, estamos hablando ya de plazos relativamente cortos. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Nos llega aquí otra pregunta y esta vez es para ti, Dafna. ¿Cuáles identificas como las barreras importantes para la transición energética y o la entrada de nuevas tecnologías de oferta de energía? Y ahí creo que te la ponen preciso para hablar de Energy as a Service también, o sea que adelante. Sí, digamos, barreras en Colombia en términos de transición energética, pues yo creo que, digamos, hay un tema, digamos, bastante importante y era tener, digamos, como una disposición, te voy a hablar primero desde la oferta y después te voy a hablar desde la demanda. Entonces, desde la oferta, digamos, en términos de transición energética, y yo creo que no solo en Colombia, sino en los países de América Latina, era tener, digamos, como un board, el gobierno, frente al tema de los requisitos regulatorios que se necesitaban para hacer esta transición energética. Recuerden lo que dijo Oscar, digamos, esta transición energética fue impulsada mucho en los países de Europa porque había un compromiso claro del gobierno en términos de descarbonización y de reducción de gases de efecto invernadero, y muchos transicionaron energéticamente mucho más rápido que nosotros, porque se pusieron un objetivo claro en la matriz energética independiente del costo de cambiar, digamos, la oferta de la matriz energética. Yo creo que nosotros ya tenemos un compromiso muy claro con los gobiernos nacionales. Ya, digamos, ese tema que era, pero es reciente. Entonces, digamos que ese compromiso claro reciente hace que todavía tengamos unas barreras regulatorias que, a mi modo de ver, están en trabajo, están en progress, pero todavía falta, digamos, un tema importante en el desarrollo. Hay muchos de los proyectos que se están viendo en América Latina y yo creo que en todo el mundo, que están asociados, digamos, como con la fuente energética solar, y muchos de ellos hacen generación distribuida. Para que todavía esos proyectos cierren, falta, digamos, regulación que permita la entrada de ellos, falta que el sector, digamos, como un todo cambie en su dinámica, porque nosotros estamos acostumbrados a tener grandes proyectos y la entrada de muchos proyectos pues hace que nos hagamos unas preguntas importantes frente al tema del respaldo, frente al tema del rol del distribuidor, frente al tema del rol del transmisor. O sea, como les digo, es un cambio grande, entonces es un cambio reciente que está ajustándose, pero que necesita, digamos, como un desarrollo importante. Ese desarrollo importante, vuelvo e insisto, y creo que sí, ojalá se quedan con mi intervención de que hoy el foco es el cliente y no el sector y la oferta. Creo que traté de decir mi mensaje más importante. ¿Por qué? Porque, digamos, al decir que el foco es el cliente y cuáles barreras tenemos, pues todas estas barreras van a habilitar es una comunicación muy distinta con el cliente, como ustedes están acostumbrados en casi todos los servicios que ustedes usan, donde, y ya voy a Juan Pablo a transicionar al tema de Energy as a Service, pero donde ustedes como clientes están requiriendo ofertas energéticas y no somos nosotros como sector dándoles, digamos, desde lo que nosotros tengamos y no desde lo que ustedes como clientes necesitan. Entonces, digamos, la regulación, estamos en proceso de construcción y hemos ayudado nosotros desde EY al gobierno nacional, digamos, como a transicionar en temas regulatorios. Fíjate que empieza, digamos, también con lo que Oscar comentaba ahorita, tarifas horarias, y poner incentivos para que la gente, no sé, prenda su lavadora
no a las 7 de la noche donde hay un pico, que la gente hoy no sabe que la electricidad cuesta mucho más a unas horas que a otras por el comportamiento de la demanda, y que la tarifa realmente refleje pues dos temas. Uno, ustedes desde consumidores, ¿qué es lo que necesitan? Por eso vuelvo y hago referencia al sector de telecomunicaciones. El sector de telecomunicaciones te presenta paquetes de datos dependiendo de lo que tú necesites. Nosotros desde el sector energético deberíamos hacer lo mismo, entender el uso del cliente final y a partir de ahí, digamos, buscar diferentes. Entonces, todavía hay barreras regulatorias, vamos trabajando, digamos, como en el tema, ojalá de una forma más acelerada, pero es que es un cambio súper grande del sector, no es un cambio menor, pero yo creo que cada vez más. Y conectando, digamos, con el tema ya desde la oferta, te hablé, ahora te hablo desde el tema de la demanda. Y desde el tema de la demanda, pues se vuelve súper relevante, digamos, que la demanda entienda, y creo que este taller busca eso, Juan Pablo, que entiendan, digamos, los nuevos servicios que hoy en esta región se están prestando. Y es ese tema de Energy as a Service, es súper interesante. Y les invito un montón, digamos, como a que lo revisen, porque esa tercerización de servicios, pues lo que busca es entregarle, digamos, a un tercero, pues el uso eficiente de sus energéticos, en todo lo que eso significa. Entonces no es solo electricidad, sino que ustedes desde el uso de sus energéticos haya un mapeo de sus energéticos, si tienen carbón, gas, electricidad, todo el uso de sus energéticos, y que sea un tercero quien haga ese uso eficiente de esos energéticos. Y esa oferta que suena como muy sencilla, vengan, porque no habíamos pensado en esto. Yo siempre pongo como el ejemplo de un aeropuerto del Dorado. El aeropuerto del Dorado no tiene nada que hacer, digamos, haciendo recomposición de equipos energéticos. Debería tercerizar ese servicio, y ese servicio se lo debería hacer un tercero. Está totalmente, digamos, involucrado en qué CAPEX y en qué OPEX se necesita, trabajando conjuntamente, pero tercerizando ese servicio, y el consumidor final pagando, digamos, un fin mensual. Entonces, digamos, en barreras, para cerrar la pregunta, desde la demanda, yo qué te diría que lo que necesitamos es impulsar un montón este nuevo tipo de servicios, entenderlos, entender cuál es la oferta, entender cuál es el contrato, lo que Oscar estaba diciendo, el tema de financiamiento, que antes era una barrera inmensa porque la banca no entendía o todavía está en proceso de entender este tipo de proyectos, de qué se trata, porque son nuevos. O sea, es nuevo, digamos, como el esquema de relación comercial entre unos y otros. Puede que no sea nuevo la tecnología, pero la relación comercial es nueva. Entonces necesita, digamos, todo un tema de conocimiento desde el cliente que lo requiera, desde la banca que entienda qué es lo que se está presentando y que a su vez, de alguna manera, digamos, lo financie. Pero si me preguntas, nosotros que estamos todo el día metidos en este tema, cada vez desde el gobierno, desde la banca, desde empresas como Veolia, que prestan este tipo de servicios, pues cada vez hay como una confluencia mayor de conocimiento y de requerimientos que hace que esas barreras de alguna manera estemos pasando sobre otras. Muchas gracias, Dafna. Y para ir cerrando contigo, Oscar, que ya se nos acaba el tiempo, bueno, ¿querías comentar algo? Cuéntanos. Sí, quería dar dos ejemplos, sí, si me permites, porque quería comentar los dos ejemplos, porque yo creo que cuando los modelos se acaban estandarizando y se hacen suficientemente maduros, se organiza muy bien el mercado, ¿no? Y la tercerización lo estamos viendo, y quería contaros dos ejemplos muy concretos para que veáis cosas que están pasando en Europa. Pensar en una cadena de retail que tiene la logística de frío externalizada a una empresa de logística y transporte. Esa compañía, a su vez, el almacén logístico de frío no es suyo, es de un operador de real estate, y las inversiones en eficiencia energética y autoconsumo no las hace el tenedor del activo, que es una empresa de real estate, sino que las hace una empresa energética. Es decir, hay una externalización al operador logístico. El operador logístico externaliza el activo a un fondo de infraestructuras de real estate que tampoco asume el riesgo tecnológico de la eficiencia energética, pero se beneficia porque revierte en el valor del activo
y revierten el coste operativo tanto del operador logístico como de la empresa de retail. Esto está funcionando y es un modelo tercerizado, pero que cada uno está aportando el valor que le corresponde, ¿no? Uno es poner coste de capital barato, pero otro que es el que opera energéticamente e invierte por un tercero, ¿no? Y luego otro ejemplo muy bueno que estamos viendo, que estamos importando de Estados Unidos, es en el mundo de la eficiencia energética en edificios. Hay algunas empresas en España que están promoviendo un sistema en el que ellos consiguen, invierten en rehabilitación y eficiencia energética, sobre todo en actuaciones que supongan una rehabilitación integral, es decir, que tengan un payback a medio o largo plazo, a plazos superiores a 10 años, y con un sistema de certificación y estandarizando muy bien ese tipo de actuaciones, son capaces de esa deuda titulizarla y colocarla en mercados de inversores de fondos de pensiones a largo plazo a un coste de capital muy, muy, muy bajo, ¿no? Es decir, están convirtiendo, igual que está ocurriendo ya con las inversiones en renovables, ¿no? Que es un negocio en el que los activos, desde el que lo desarrolla, luego pasa al fondo de infraestructuras y luego lo vuelve a rotar y lo coloca en un plan de pensiones, pues ya hay empresas que están siendo capaces de titulizar, no sé si es la palabra así, de la deuda de esos activos de rehabilitación de edificios directamente ya en inversores de muy largo plazo, ¿no? De nuevo, pues externalizando y estandarizando mucho, ¿no? Con lo cual, yo creo que ese es un poco el futuro, ¿eh? Perfecto, súper interesante. Mucho por desarrollar todavía y muchas gracias por esos ejemplos. Creo que vamos a ir cerrando ya, a menos que haya alguna otra pregunta. No veo por aquí. Nos queda una, no sé si alcanzamos o ya vamos cerrando. Aquí hay una que dice, en Europa tienen normativa, legislación por medio de directrices europeas, lo cual ayuda a la dinámica de la eficiencia energética, pero en América Latina cada país lo hace de manera un poco más individual. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Y muy cortico porque ya nos están aquí llamando la atención con el tiempo. Bueno, en Europa es verdad que tenemos directivas europeas que te empujan y te marcan objetivos comunes, pero luego es verdad que cada país en la transposición que hace a la legislación local pues puede mejorar o empeorar lo que viene dirigido desde Europa, ¿no? Y yo creo que en España pues tenemos algunos ejemplos de cosas que se están haciendo bien y otras que probablemente tienen todavía mucho recorrido de mejora. El código de edificación técnico en España, por ejemplo, es de hace 20 años. Con lo cual, si no mejoramos los estándares, pues probablemente no seguiremos construyendo con estándares de eficiencia energética bajos, ¿no? O pesados de hace 20 años, ¿no? Incorporación de nuevos materiales o luego a lo mejor efectivamente simplificación también de los contratos con la administración. No nos olvidemos que la administración es un gran consumidor de energía. Y en España nos queda muchísimo recorrido en todo lo que tiene que ver cómo trasladamos las mejores prácticas del mundo privado al mundo público. No tiene sentido que una cosa que funciona con un hospital privado, cuando me voy a un hospital público es un dolor porque la ley de contratación pública te impide muchas cosas o las dificulta respecto a lo que puedes hacer en el ámbito privado, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas luego que a nivel local pues hay todavía mucho ámbito de mejora. Bueno. Creo que ya se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Dafna, muchas gracias, Oscar, por su tiempo, por acompañarnos hoy. Los mensajes supremamente claros, muy interesante y enriquecedora esta conversación y tener esos contrastes entre lo que está pasando hoy en Europa, España y cómo están, digamos, las cosas aquí en nuestra región. Esperamos poder contar con ustedes más adelante nuevamente para conversar sobre estos temas que son amplísimos. Ya hemos visto que el tiempo no nos alcanza. Vamos a continuar entonces con el evento y después de entonces esta perspectiva y nuevamente gracias a Dafna y gracias a Oscar por acompañarnos. Vamos a pasar a los paneles, digamos a los salones, en donde vamos a tener tres salones puntualmente a los que ustedes van a poder asistir, donde se van a tocar temas de efectivamente lo mismo, gestión energética, pero enfocado en bien sea el sector salud, hospitales o el sector educativo, universidades, instituciones de educación y el sector turismo, hoteles y demás. Para esto entonces le paso la palabra nuevamente a Denise, quien les va a explicar cómo ingresar a estas salas temáticas.
Muchas gracias, Dafna, muchas gracias, Oscar, y muchas Muchas gracias. gracias, Denise, que estén muy bien.